Muy feliz sábado, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente reunidos en este hermoso día sábado con la presencia de mi hermano Alfredo, que como lo acostumbra llevar mi tocayo. ¿Cómo está, hermano Alfredo? Bien, mi querido hermano, aquí estamos. Amén, amén. Felizmente bien. Vamos a comenzar entonces orando para invocar la presencia de nuestro Señor. Amén. Querido Dios, te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por tu misericordia y por tus bendiciones. Te queremos pedir que el Espíritu Santo nos acompañe en este diálogo para que podamos, Señor, disfrutar de las verdades que tú nos has revelado. Por la gracia de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Entonces, como es de costumbre cada sábado en nuestro programa, vamos a hacerlo con una ofrenda musical que va a ser proyectada. Cuando esté allá con Cristo y su rostro pueda ver, cuando esté con los salvados de mi Rey, oh, qué gozo sentiré encontrarme allí con Él. Es un gozo de victoria que alcancé. Cuando esté en su presencia, cuando vea sus heridas, tendré gozo de encontrarme ante mi Rey. Oh, grandioso Dios, tu vida por mí, tu sangre por mí. Glorioso Rey, por tu amor
Ya estamos de vuelta para poder ya entrar de lleno en nuestro estudio de la Biblia. Hermano Alfredo, ¿cómo lleva por título la lección de este sábado? Ya, bueno, Jesús Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Mm? Ese es más o menos el título, no me acuerdo exactamente, pero más o menos eso. Sí, es un In- mediador del nuevo pacto. Interesante cómo ya desde el título nos involucra en varios conceptos. O sea, parte con Jesús, o sea, una persona de la deidad. Luego, mediador, que como vamos a ver en la lección, va a tener un significado especial, porque en el español mediador tiene ciertas acepciones, pero en el hebreo tiene una que el español no lo tiene. Y luego ya el nuevo pacto. Si hay uno nuevo es porque hay uno antiguo. Adelante, mi Correcto. hermano. Claro. En realidad, quizás decir como garante, ¿no es cierto? O el que nos da garantía, ¿verdad? Podríamos en forma más coloquial decir ayo, ¿verdad? Pero en el fondo, eh, el problema del pueblo de Dios fue que teniendo un Dios tan misericordioso y piadoso, que le dio todas las oportunidades y sigue dando para que nos salvemos, Él quiso hacer un pacto con su pueblo. Ese pacto que nosotros malamente le llamamos antiguo pacto, en el fondo tenía un propósito muy importante. El propósito era de que justamente el hombre pudiera ser salvo. Amén. Y para que el hombre pudiera ser salvo, tenía que encontrar en ese pacto quién iba a ser el mediador entre el hombre y Dios. Y ese mediador, nosotros sabemos que es Jesús. Ujú. Por lo tanto, cuando se habla de nuevo pacto y antiguo pacto, creo que lo mejor es hablar de el pacto primero y el pacto renovado, porque en el fondo es eso. Justamente. Lo que promete en el primer pacto es exactamente lo mismo que está en el segundo pacto. ¿Qué es lo que cambió realmente en lo que llamamos el nuevo pacto? Cambió el mediador, porque en el antiguo pacto, vamos a usar para hacer la diferencia, en el antiguo pacto, el mediador era un hombre, ¿ya? De una tribu Era un especial. sacerdote, era un sacerdote, pero ese sacerdote era un hombre, ¿ya? Y sabemos que el hombre no es confiable. Si no, el hombre fuera confiable, no viviríamos todas las crisis que el mundo en este momento tiene. El hombre no es confiable, el hombre no es de palabra. El hombre promete algo, pero no lo cumple. En, en cambio, Dios, cuando promete algo, lo cumple. Entonces, aquí, para mejorar el pacto, no es de que el pacto hubiese fallado por culpa de Dios. El pacto es perfecto. El problema estaba en que el mediador que Dios escogió, lamentablemente era un hombre y como tal entonces sabemos todo lo que sucedió. Ujú. Nosotros sabemos que los sacerdotes empezaron poco a poco a corromperse, pero quizás el caso más patético es que el primer sumo sacerdote que tuvo, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, Aarón, en un momento dado también fue llevado por la envidia con su hermana, ¿no es cierto?, a complotar contra Moisés. Claro. Y El que en por ese qué momento Moisés era el tenía, líder. Era el claro, líder. Y su entonces él hermano. quería ser líder también, exactamente. Mm. Y ahí es donde está el problema, porque ya partió mal la cosa desde el momento mismo en que se empieza a aplicar ¿Y cómo con el podemos sumo entender, hermano, sacerdote. por el antiguo pacto? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es el antiguo pacto? Bueno, el antiguo pacto, en el fondo, es un trato, ¿no?, o un contrato, ¿no?, que Dios estableció, ¿no es cierto?, con su pueblo, y él, a través
de símbolos, él quiso que realmente su pueblo entendiera realmente el plan que él tenía de salvación. Ahora, ese símbolo está de alguna manera graficado a través del santuario. Entonces, el santuario se dice que el corazón del evangelio, dice que realmente está en el santuario. Si nosotros entendemos el santuario, entendemos realmente a Dios. Lamentablemente, ¿cómo tomó el pueblo este santuario? En primer lugar, ¿no es cierto?, se enorgullecieron de él, ya sea cuando era la carpa que ellos usaban para ir en el desierto, después cuando ya Salomón construyó el primer templo, y entonces pasó a ser una de las maravillas del mundo. Y ellos estaban orgullosos de eso. Lamentablemente, ellos se fijaron en la parte estética y no en la parte ética, Claro. en la parte moral. Ujú. Porque realmente lo que Dios no quería era que ellos se vanagloriaran de este templo. Acuérdense que en los días de Jesús, cuando Jesús dice que Él lo va a destruir y en 3 días lo reconstruye, saltaron todos de una vez, porque dijeron, si se demoran tantos años construirlo y tú dices que lo vas a destruir y después lo reconstruye en 3 días, eso es imposible. Bueno, pero el problema está en que el pueblo de Dios no supo entender realmente cuál era el fondo de este pacto que firmó con su pueblo. Exacto. Sí, y yo El pienso que fondo, para eso nos podría sí, ayudar harto lo que es Éxodo 24:1. En Éxodo sí, 24:1, si me permite leerlo, sí, claro, léelo, por favor. dice lo siguiente. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú. Es decir, Moisés, su hermano Aarón, ¿cierto? Y sus 2 hijos, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel. Y dice, y se van a inclinar de lejos. Pero de ese grupo, de Moisés, su hermano, los sobrinos de Moisés, hijos de Aarón, y los 70 ancianos, solamente Moisés se iba a acercar al Señor. Y dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y aquí viene, todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, ahí nosotros podríamos entender el primer pacto, ¿cierto? Cuando el Señor le da las leyes a Moisés y habla con el pueblo y el pueblo dice, nosotros vamos a hacerlo todo. Pareciera que el pueblo no reflexiona un poco, como diciendo, eh, con la ayuda del Señor, el Señor nos va a ayudar a lograr las cosas, o humildad, sino vamos nosotros a lograrlo. Y ahí fue cuando quebrantó el primer pacto. ¿Por qué? Porque no, por sus propios medios no eran capaces de cumplirlo. Y ahí es cuando usted bien nos comenta, ¿cierto? Que viene el nuevo pacto, que al final no es un nuevo en cuanto a cambios, sino una renovación. Y ahí después ya Exactamente. viene el mediador que se ve más adelante, pero ahí podemos ir entendiendo el primer pacto. Claro, exactamente. Dios estableció en su pacto una norma moral, ¿no es cierto?, por la cual su pueblo tenía que guiarse. Esa norma que se llamaron los 10 mandamientos, ¿verdad? Ujú. En el fondo tenía un propósito. El propósito era de que a través de esos mandamientos, ¿no es cierto?, ellos llegaran a entender que necesitaban un mediador, necesitaban alguien, ¿no es cierto?, que pudiera ayudarlos a salvarse porque estaban ellos reconociendo que estaban irremediablemente perdidos. Pero en lugar de hacer eso, hicieron, empezaron ellos a encontrar su salvación a través de los mandamientos. ¿Ya? Y los mandamientos de ellos empezaron a interpretarlo y ampliarlo y hacer normas y reglamentos y una serie de cosas que en el fondo desnaturalizó lo que realmente Dios quería que fuera a través de sus 10 mandamientos, de su ley. Mm, ¿Ya? exacto. Y ese fue el gran problema. Entonces, en los días de Jesús, muchos de ellos creían que siendo celosos guardadores de los 10 mandamientos, ellos eran celosos. Y que si ellos eran celosos en guardar el día sábado, ellos eran santos. Ujú. Y ese es lamentablemente el error que ellos cometieron para que Dios tuviera que renovar ese pacto
porque realmente el que estaba fallando era el mediador que en este caso era el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no es cierto? O dicho de otra manera más generalizada, el hombre Exacto. estaba fallando como tal. Había una frase en la lección aquí que estaba buscando que habla acerca que los 10 mandamientos o la ley del Señor nos muestra, ¿cierto?, la justicia, pero no puede como ofrecernos ser justos, No, porque la ley es el reflejo, es la expresión del carácter del Señor. Pero no es claro, que yo, que la ley me, me hace justo, o sea, si yo la cumpliera sería justo, pero no la cumplimos. Por lo tanto, las promesas del pacto, nosotros como seres humanos no la podemos reclamar en cuanto a mis méritos, porque ya ese pacto lo rompimos. exactamente. Por eso que yo gustaría que fuéramos a Gálatas, Ujú. ya el capítulo 3, versículos 23 al 27. El capítulo 3, de 23 al 27. Leo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjate que ahí lo que estabas comentando tú, Tocayo, era justamente el tema de que la ley tenía un fin de llevarnos a Cristo. Y Amén. dice que, y porque a través de Cristo, ¿no es cierto? En cierta medida nosotros llegamos a ser partícipes del plan de salvación que Dios tiene para el hombre. ¿Ya? Y por eso que el nuevo pacto, del que también estamos hablando acá, que como dijimos hace un rato atrás, es un pacto renovado, en el fondo, lo único que cambió fue el mediador. Lo demás, las promesas eran exactamente iguales. Quizás adornadas algunas un poco mejor, pero en el fondo, yo lo único que encuentro, no sé, pensando en este tema, es que dentro de todo las promesas que Dios tiene para en el nuevo pacto o en el antiguo pacto, Ujú. estaba, ¿no es cierto?, que él iba a transformar, si el hombre realmente obedecía este pacto, si realmente el hombre esta ley la colocaba en su corazón, en lugar de escribirla en tablas de piedra, la escribía en su corazón, entonces este pueblo iba a llegar a ser un pueblo obediente y un pueblo que iba a llamar la atención porque en el momento que este pueblo se transformaba en un pueblo obediente, venían inherentes las bendiciones y iba a ser en un momento dado un pueblo tan bendecido que se iba a transformar, como quien dice, en el líder de los países que en ese momento existían y que todos, de una u otra manera, iban a querer ir a Jerusalén, iban a ir a conocer el templo, conocer a esta gente. Ese era el propósito. Sí, y por ejemplo, con respecto a eso mismo, hay algo interesante. Las Sí, leyes que incluso regían el ámbito económico, porque en ese tiempo Dios era el gobernante de Israel. correcto. Entonces, las leyes de salud, por ejemplo, sabemos que ahora estamos en una pandemia, ¿cierto? Y tenemos nuestro Ministerio de Salud que va viendo las estrategias. En ese tiempo, imagínense, todavía no existía el conocimiento científico como lo existe ahora, pero por No, supuesto que Dios ya conoce, porque Él mismo nos creó, e incluso conoce cosas que nosotros aún no descubrimos. Y Él era el que daba las leyes de salud, las leyes económicas, y que incluso las leyes económicas que el Señor daba estaban basadas en qué? En la justicia. Por ejemplo, cuando hablábamos del jubileo, hablábamos de los 7, del periodo que sembraban, cuando tenían que dejar descansar la tierra, el Señor les proveía las cosas, por lo tanto, ellos debían ser, como usted bien comenta, una potencia mundial. Y que las personas, al ver al pueblo, como dicen Deuteronomio, dijeran, pueblo entendido es este, y que pudieran reflejar a Cristo. Y ellos, en vez de ser un reflejo, un canal de bendición, se ensoberbecieron y empezaron a encerrarse y a llamar a qué? Gentiles, al que no era judío.
Claro, exactamente. Por eso era necesario un nuevo mediador, ¿no es cierto? Era necesario. Y si nosotros vamos a Hebreos 8, 6 al 7, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el suyo. Aquí hay una parte, sobre todo en el artículo 7, que quizás también podemos malinterpretar. Podríamos pensar, ¿no es cierto?, porque aquí, como está traducido, esto dice que si el primero hubiese sido sin defecto. O sea, como que da a entender de que el primer pacto tenía defecto. Y en realidad el pacto no tenía defecto. El defecto era del hombre, que realmente no supo interpretar a Dios en este pacto. No supo, en cierta medida, guardar lo que el Señor le estaba pidiendo. Que ellos obedecieran, que ellos fueran su pueblo. Pero en lugar, como bien dijiste tú, Santa Tata, ellos en lugar de eso se fueron soberbiamente apartando de Dios y sin darse cuenta, sin percatarse, ya finalmente ellos perdieron el rumbo, se fueron tras otros dioses, sí, ya perdieron lo medular, ese Dios que lo había sacado, que lo había librado de los, ¿no es cierto?, en Egipto, de los egipcios, los había sacado de ahí, y en forma milagrosa lo hizo cruzar el Mar Rojo, ¿no es cierto?, lo alimentó en el desierto, etcétera, etcétera, tantas cosas que hizo él por su pueblo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo que se establecieron en la Tierra Nueva y inmediatamente empezó, ¿no es cierto?, a olvidarse de su Dios. Exacto. Y claro, al principio Dios, cuando lo llevó a la Tierra Nueva, a la Tierra Prometida, era una tierra llena de bendición. No había que plantar ni sembrar, todo se cosechaba. Dice que fluía leche y miel. Y miel. Claro, sí, y cuando fueron los espías trajeron frutas gigantes. O sea, nosotros, ¿qué frutas Claro, gigantes conocemos ahora? Por ejemplo, la sandía. Pero claro, imagínense, ¿de qué porte habrían sido las sandías si la uva tenían que traerla entre dos personas? Imagínense un racimo de uva cuando uno va al verano al campo, ¿cierto? Y saca un racimo. Claro, a veces uno puede sacar uno de este tamaño, cuando está cargadito. Pero imagínense, entre dos personas tener que traer un racimo, era porque el Señor los bendecía de manera inmensa. claro. Y esto trae consecuencias, porque fíjate que el pecado no solamente en cierta medida perjudica al hombre, sino que perjudica toda la creación. Porque bien dices tú, en esos tiempos, ¿no es cierto?, estos frutos eran maravillosos y yo me imagino que deben haber sido muy sabrosos comer esos frutos. Lo que comía Adán y Eva allá en el paraíso debe haber sido una maravilla. Pero con el pecado, cuando entró el pecado, también perjudicó, ¿no es cierto?, la agricultura, perjudicó, ¿no es cierto?, estos árboles frutales y finalmente ya vemos hoy día, cada vez las frutas son más pequeñas, sobre todo, y tienen que entrar a un montón de químicos para, para poder a los árboles que den frutos en gran tamaño, pero en ese tiempo no se requerían químicos para comer las mejores frutas. Las frutas se daban solas porque eran producto de una bendición que Dios tenía. Sí, pues, y nosotros, por ejemplo, podemos ver la diferencia. Y me imagino que cuando comemos estos tomates rosados que se dan en verano, son exquisitos, ¿cierto? Con un poquitito de ajo, una tortilla recién salida del horno. Es exquisito. Uno nota cuando un tomate, por ejemplo, es de huerta, a cuando un tomate es sintético, o no, más Es que natural. sintético en sí mismo, sino tratado químicamente. Correcto. Entonces aquí vemos nosotros, ¿no es cierto?, de que este mediador ahora es su propio, Dios estableció a su propio Hijo, Jesús. Él ahora pasa a ser el mediador en este pacto. ¿Ya? Claro, Y eso a nosotros nos da tranquilidad, especialmente cuando nosotros hemos aceptado a Dios en nuestras vidas, porque nos da tranquilidad porque sabemos que Jesús no va a fallar. Él estuvo 33 años aquí en la tierra y no le falló nunca a nadie, todo lo contrario. Entonces, él, en cierta manera, el gran papel de Jesús cuando vino la primera vez a esta tierra es que el mundo de una manera aprendiera la obediencia, y él fue obediente y hasta la muerte, ¿no es cierto? Él obedeció, él se transformó en el Hijo de Dios, se transformó, ¿no es cierto?,
y como hijo tenía que obedecer a su padre. Y él fue un ejemplo brillante de cómo él obedecía a su padre. Y eso es lo que nosotros también debemos de alguna manera imitar lo que Cristo hacía. Y el secreto está en que nosotros también obedezcamos, ¿sí? Pero no caigamos tantas veces en la tentación, que es algo que muchas veces sin darnos cuenta caemos, porque el mundo nos tiene convulsionados. Este mundo ya se podría decir está loco, este mundo ya no tiene remedio. Y a mí, yo me convenzo que todas las cosas que están sucediendo en este momento indican claramente, ¿no es cierto?, que esto ya va a tener un fin y un pronto. Y ese fin nosotros, los hijos de Dios, sabemos que es la venida segunda de nuestro amado Salvador. Sí, amén. Y mire, con respecto a eso mismo que comentaba, me gustaría leer Jeremías 31, del versículo 31 en adelante. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. El Señor aquí les dice, acuérdense que cuando salieron de Egipto hicimos un pacto. Claro, Imagínense, aquí estamos hablando generaciones después. Y exactamente. el Señor dice, yo cumplí mi parte del pacto, pero sus antepasados dijeron, no, vamos a hacer todo lo que el Señor diga. Y no lo hicieron. Entonces, el Señor cumplió, el humano no cumplió. Pero aún así el Señor, en su amor, como usted dice, renueva el pacto. Y dice, eh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Usa estas figuras, por supuesto, cierto, la mente, del entendimiento, del corazón, de las emociones, del sentimiento, en Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Entonces, como después también menciona en Hebreos, que como hubo un nuevo pacto, tuvo que haber nuevas disposiciones en este pacto. En el antiguo pacto, ¿quién era el mediador? Usted comentaba un sacerdote humano, que era Claro. la tribu de quién? De Leví. Después, en el nuevo pacto, hay otro mediador. ¿Quién? Jesús mismo es el mediador. ¿Y qué es lo que, y como usted bien comenta, Jesús no falló? Por lo tanto, el pacto se cumplió. El segundo pacto ya está cumplido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vivió el pacto como correspondía. Por lo tanto, ahora, si nosotros pedimos las promesas del pacto en el nombre de Jesús, nosotros recibimos estas promesas porque ese pacto está ya firmado por ambas partes y está cumplido. Entonces, aquí es cuando va tomando sentido la salvación en Cristo. Porque uno podría decir, ya, pero ¿por qué está la gracia? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino a la tierra a primero, reivindicar el carácter de Dios y mostrar que es amor. Que las leyes de Dios sí se pueden cumplir y Jesús las cumplió. Él en su naturaleza, ¿cierto? Él las cumplió. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esto? Que nos muestra que hay un dinamismo, que esto es dinámico. No es como que las cosas sucedieron en el pasado y así pasaron y por lo tanto nosotros aprendemos de esa y listo. No. Nos muestra que hubo una raza que el Señor escogió para ser su pueblo, que el Señor llamó, por supuesto, a Abraham, y ellos aceptaron el llamado y fueron el pueblo de Israel, y que después, obviamente, esa invitación se le extendió a todo el mundo. Pero este pueblo falló. Entonces el Señor dijo, ya, a ver, fallar, vamos a hacer otra cosa. Hicieron el nuevo pacto. Vino Dios mismo a la tierra, ¿cierto? Emanuel, y cumplió este pacto. Y ahora nosotros podemos vivir estas promesas porque Jesús es el garante, Él es la seguridad de que el pacto está cumplido. Yo eso lo encuentro maravilloso. Amén. Amén. Bueno, aquí también, dentro de las cosas que a mí me llamó la atención de la adopción, es el orden en el cual Jesús es sacerdote, según el orden de Melquisedec. Sale varios textos en hebreo donde sale justamente según el orden de Melquisedec. Ahora, a mí me llama un poquito la atención Melquisedec y es una de las preguntas que, si voy a estar en el cielo, quiero hacerle al Señor. ¿Quién era Melquisedec? Me lo presente, porque realmente hay 2 versículos en la Biblia que hablan de él y punto. Y quedó para la historia de toda la historia del pueblo de Israel. Claro, pero sí hizo una comparación, porque dice que
Melquisedec, en cierta manera, ¿no es cierto?, era semejante a Cristo. La lección nos trata de que es semejante a Cristo. Y entonces, yo me fijaba en lo siguiente. Cristo, para nosotros, va a ser es nuestro sacerdote. En este momento es nuestro sacerdote. Y después va a ser nuestro rey. O sea, él es rey y sacerdote. En el caso de Melquisedec, ¿no es cierto?, era rey y sacerdote. Y ningún, digamos, sacerdote de la orden levítica jamás llegó a ser rey y a su vez sacerdote. ¿Viste? Y eso es interesante. Y en segundo lugar, ¿por qué razón, digamos, en este caso, Melquisedec era superior a los levitas? Porque él, ¿no es cierto?, tenía algo muy interesante. En primer lugar, no tenía origen, ni tenía fin. Él no está registrado su muerte. Entonces, y habla de que Melquisedec, ¿cierto?, en cierta manera, él actuó como sacerdote por siempre. Entonces, ¿será que Melquisedec no está muerto, que no murió, o que Melquisedec está en el cielo? Entonces, eso lo hace a que Melquisedec sea un mejor sacerdocio que el de los levitas, porque los levitas tenían este grave problema de que ellos, ¿no es cierto?, si en primer lugar eran clasistas. Si ellos no pertenecían a la tribu de Leví, ellos no podían ser sacerdotes, aunque pagara todo el dinero del mundo. Y aquí llama la atención que este Melquisedec, que todavía no está bien conformado esto de los levitas y todas las tribus, sin embargo, él está claramente, de alguna manera, ¿no es cierto?, actuando en una forma bien especial, porque Abraham reconoce en él, ¿no es cierto?, Eso, Abraham, y o le sea, entrega un personaje su diezmo importante después de venir de rescatar a a su su sobrino. sobrino, ¿no es cierto?, Lot, y le hace entrega los diezmos. O sea, ya hay un reconocimiento implícito que este personaje era un personaje especial, y que era un rey, un sacerdote de Dios. También, ¿no es cierto?, es superior en ese aspecto, porque además él fue bendecido, ¿no es cierto?, por Abraham. Abraham lo bendijo, ¿ya? Entonces también Abraham, que es el menor, es bendecido por o sea, perdón, me equivoco. Es Melquisedec que bendice a Abraham, ¿no es cierto? Y entonces vemos nosotros que Abraham, que siendo el padre de la fe, ¿no es cierto?, es bendecido por este sacerdote. Entonces, Claro, por pero, este por rey de eso que Salem, rey de paz. el rey de Salem, el rey de paz. Y también traigo a colación de que, ¿por qué insiste Pablo tanto en decir que Jesús es de la orden de Melquisedec? Porque Jesús no podía haber sido de la orden arónica. En primer lugar, porque él era de Judá. Era la tribu de Judá, Él no era justamente. levita. Por lo tanto, jamás pudo haber sido sacerdote. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, de que lo importante y por qué es superior a los sacerdotes levitas, este sacerdote que nosotros tenemos ahora, porque él es eterno, ¿ya? Él no tiene que pasar por el problema que pasaban los sacerdotes levitas, porque ellos llegaban a un momento dado que tenían que morirse. Aunque tuvieran mejor salud, mejores propósitos, tenían que morirse. Pero este sacerdote que tenemos nosotros ahora, Cristo, ¿no es cierto?, es para siempre, es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Siempre lo vamos a tener, ya sea cuando estamos aquí en la tierra o cuando ya estemos en la tierra nueva o cuando estemos en el cielo, vamos a tener siempre a Jesús como nuestro sumo sacerdote y también como nuestro rey. Entonces, son cosas que llaman la atención en la lección, porque Cristo también su elección como sacerdote. Él no fue elegido por ningún hombre, por ningún archivo, no fue elegido por los levitas, no. Él fue elegido directamente por Dios. Dios lo elige sacerdote, ¿no es cierto?
es investido por el mandato de Dios. Y en cambio, o sea, los levitas eran investidos por mandato de Dios, pero en el caso de Cristo fue elegido y de alguna manera investido, pero bajo un juramento que Dios hace para que Él sea, y ese juramento lo hace Dios. Entonces aquí hace la diferencia entre un sacerdote que hubiese sido levita a un sacerdote que es según el orden de Melquisedec. Llama mucho la atención. Y finalmente hay una cosa muy importante, la perfección de este sacerdote. Cristo moralmente es perfecto, ¿no? Porque Él no solamente ofreció sacrificios ajenos, sino que Él se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo por todos nosotros, ¿no? Amén. Entonces, también este es algo bien interesante. Eso jamás un sacerdote levita podría haberlo hecho. Podrías lograrlo. Y por eso es emocionante el libro de Hebreos. Yo lo encuentro emocionante porque ¿Sí? cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, las leyes, los pactos, las historias, porque al final Pablo en este libro no solamente habla de Abraham, Melquisedec, habla, ¿cierto?, después de un montón de personajes, ¿cierto? Diciendo, ¿Sí? miren, esto significaba esto significó esto otro. Y al final, ¿a qué llega? O sea, son conclusiones que nosotros siempre hemos conocido, que Jesús es nuestro sacerdote, ¿cierto? Es nuestro rey, nuestro abogado, nuestro juez, nuestro salvador. Sí, son conclusiones que sabemos, pero cuando explica el método a través del que se llega a esa conclusión, cuando da la demostración, ¿no es cierto? Como a veces se utiliza en matemáticas, se demuestra por qué una aseveración es verdadera, realmente nuestra perspectiva cambia un montón. Y retomando todos, por ejemplo, los elementos que ya hemos utilizado y para ir concluyendo, ¿cómo utiliza que había un antiguo pacto, ¿cierto?, que hizo el pueblo, hizo el Señor con el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto y ellos lo incumplieron. Ese pacto estaba mediado por quién? Por sacerdotes que eran imperfectos. Y Correcto. y después el Señor, cuando hace un nuevo pacto, más que un nuevo, diferente, una renovación del pacto, ¿cierto? Le dice, escribiré la ley en su corazón y en sus mentes. Y como dicen Hebreos, tiene que haber un cambio de ley, es decir, ya no era la tribu de Leví el mediador, sino que era un integrante de la tribu de Judá. ¿Quién? Jesús. Y que se utiliza para poder graficarlo al pueblo de Israel, le dice, acuérdense de quién? De Melquisedec, rey y sacerdote. Rey y Entonces sacerdote. Jesús llega a ser una representación, Melquisedec es una representación en su momento de Cristo, para que los hebreos puedan entender lo que es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto nos muestra que hay alguien que es perfecto, que es Jesús, que cumplió este pacto. Por lo tanto, ahora nosotros podemos acceder a la gracia, a las promesas del Señor, ¿a través de quién? De Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nosotros, como dice en los evangelios, lo que pidan en mi nombre, yo se les va a cumplir. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y por eso va tomando sentido por qué Jesús es nuestro garante, ¿cierto? Nuestro mediador, nuestro camino, nuestra escalera a la salvación. Porque a través de Él se cumplió el pacto. Estas leyes que el Señor puso, Él las cumplió. Y por lo tanto, a través de Él nosotros somos salvos. Entonces, hermano Alfredo, si usted tuviese que hacer una invitación en este momento a las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, entregarse al Señor de corazón, de cuerpo entero. Realmente nosotros tenemos una salvación tan grande, tan maravillosa, que nos están regalando y que lamentablemente el mundo no lo entiende. Y cuando nosotros hablamos sobre este plan de salvación que Dios tiene para el hombre, se burlan y ha pasado a ser de burla en muchas partes. Sin embargo, nosotros no debemos de caer en eso y debemos confiar de que realmente tenemos la mejor garantía de que el Señor va a cumplir su promesa, porque Él se ha hecho mediador. Él, en cierta manera, es la garantía de que realmente lo que Él nos prometió en este nuevo pacto se va a cumplir a la letra. No hay nada que no se cumpla, ¿ya? Y eso es lo maravilloso, y eso es lo que nos invita. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes a veces se apenan, se entristecen, estamos pasando muchas pruebas. Yo he estado sometido a un montón de pruebas en este último tiempo.
Pero realmente cuando recurro a Cristo y pido que Él sea que me dé la salida, el Señor lo ha cumplido. Amén. O sea, no solamente aquí estamos hablando de un pacto que se va a cumplir en que el Señor viene a buscarnos y al cielo y nos va a dar una tierra nueva, sino que también se cumple hoy. Si hoy tú estás pasando por una gran necesidad, tienes un problema que no tiene solución, entrégate al Señor, pídele al Señor que sea Él el que te dé la solución y te saque adelante. Mi hermano, es algo maravilloso. Yo Amén. respondo. Jamás Dios te deja en la duda, jamás Dios te va a negar una respuesta. Siempre Amén. Dios responde. Ese gran amor que Dios tiene con nosotros es el amor que nosotros debemos dispensar por Él, porque Él es realmente nuestra garantía de salvación. Y eso Amén. es lo que debemos disfrutar y debemos gozar mientras estemos en esta tierra sabiendo que este mundo es invivible, no importa, pero viene un cielo nuevo, Y una una tierra tierra nueva, nueva. donde nuestro Rey será nuestro Señor. Y podremos conversar cara a cara con Él todas las veces que queramos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermano, ¿por qué no hace una oración para que cerremos este espacio Amén. con estas bellas palabras? Bendito Señor. Estamos agradecidos de ti, Señor, porque nos diste esta oportunidad de poder estudiar esta lección tan importante para nuestras vidas. Ha sido una bendición escucharte, Señor, el que estemos estudiando el libro de Hebreo. Yo sé, Señor, que tú perfectamente sabes que lo medular del plan de salvación está en este libro que el apóstol Pablo, bajo tu inspiración, escribió. Y permite, Señor, que sigamos descubriendo joyitas como la que hemos descubierto hoy día, para que así, Señor, tengamos la seguridad plena, la fe grande de que realmente todo lo que tú nos prometes en este nuevo pacto lo vas a cumplir. Ahora solamente te pido, Señor, que al terminar esta reunión, esta conversación que hemos tenido sobre la lección de esta semana, tú nos bendigas. Es nuestro deseo, es nuestra decisión de que sea así, Señor. En ti confiamos plenamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Alfredo, por este conversatorio, ¿cierto? Hicimos Por este lo diálogo, posible. ¿cierto? De una lección que podía parecernos bastante compleja por los elementos que involucraba, ¿cierto? ¿No? Pero, ¿No? al- ¿No? pero claro, cuando uno la va desmenuzando, cuando va entendiendo cómo se va cumpliendo cada proceso y llegamos a las conclusiones, realmente llena el corazón. Así que Amén. damos por finalizado este diálogo y finalizamos como cada sábado con una ofrenda musical. Amén. Yo nunca ofrecí ilusiones y riquezas por doquier, o que nunca sentirías el calor intenso aquí. Solo di mi promesa, perdido no estarás. Y te dije que tu hogar en el cielo está. Yo nunca dije que en la noche miedo no habrá, tampoco las tristezas ni dolor tú sentirás, pero prometí contigo por siempre estar. Y te dije que contigo voy a luchar. Mi amor será el ancla que al
Dios no te fallará, o que el desprecio de este mundo tú no sentirás. Siempre en umbras estás, su luz podrás sentir. Si confuso estás, tu guía y norte seré. Yo nunca dije espinas y la muerte no verás. Tampoco dije que no cruzarías el Jordán, pero en pena y dolor contigo yo quiero estar. Sí, y tus lágrimas de angustia voy a secar. Hice una promesa de preparar lugar, entonces ese día cara a cara te veré.
finalizado para cada uno de ustedes, para los que vienen del repaso de la lección en la escuela sabática, y también bienvenidos y muy finalizado para cada uno de ustedes, para los que vienen del repaso de la lección en la escuela sabática, y también para los que se unen en este momento. Saludamos a nuestros amigos de Facebook, sus agradecimientos para que cada uno pueda orar también. Invitamos a que puedan escribir como amigos. Estamos pendientes, estamos conectados, estamos respondiendo sus mensajes, así que no se olviden de compartir y invitar a sus amigos para que puedan pendientes, estamos conectados, estamos... Los invitamos a alabar al Señor desde sus casas con este hermoso himno. El
Los invitamos a cantar el himno Abre mis ojos. Vamos a orar. Nuestro Dios amado, te damos gracias por tu bondad. Gracias te damos porque estamos en este sábado delante de tu presencia con el privilegio de poder alabarte. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu está con nosotros y que hablará por medio de tu palabra, que nos guíe para toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Un muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos que han tomado un tiempo durante la semana, que han guardado el mandamiento, pues quieren alabar y bendecir el nombre del Señor. La Biblia tiene diversos pasajes que nos invitan a alabar y a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué. También el salmista recordándonos: alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero también el profeta Isaías, que nos recuerda que de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, adoraremos al Señor, recordándonos que por los siglos de los siglos hemos de alabar a nuestro Creador. La invitación es para que podamos tener nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto, pues ciertamente el Señor nos hablará en esta mañana. Y sobre todas las cosas, el Señor quiere transformar tu vida y la mía, pues está preparando morada y quiere venir a buscarnos. Por eso, bienvenido a adorar. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana. Ya llevamos 1 año y medio aproximadamente alabando al Señor a través de las pantallas, a través de la distancia. Y entre nos, a veces sentimos un poco frío, anhelamos el contacto físico, los abrazos, las sonrisas, el cantar todos juntos a nuestro Señor en el templo. Pero, como podemos ver, hay algunos indicadores que ya nos dan cierta esperanza de que pronto volveremos a tener nuestros cultos presenciales. Por eso, les volvemos a invitar, sigan cuidándose. Usen sus mascarillas, mantengamos la distancia física, pues ya pronto esperamos volver en nuestros cultos. Que el Señor les bendiga grandemente. Les reitero, pues siempre quiero que el Señor esté con ustedes así como el Señor también ha estado conmigo. Que podamos disfrutar juntos de este culto de adoración, para que prontamente podamos decir: he aquí viene mi Salvador, en quien yo he creído. Y como dijo Job, mis ojos lo verán y no otro.
Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Me gustaría invitarlos a estudiar lo que dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos que dice, desde el versículo 3 al 6. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Me gustaría poder invitarlos, hacer una invitación a nuestra iglesia a que nosotros tengamos esta fe que Pablo destaca, que tengamos este amor los unos por los otros, que tengamos esta esperanza que nosotros conocemos y en la cual nos refugiamos, que podamos preocuparnos los unos y los otros de nuestras necesidades. Seamos una iglesia de oración, para que seamos una iglesia conforme a su voluntad. Los invito a orar. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Te queremos agradecer porque hasta este momento tú nos has acompañado y porque pese a que en tu pueblo se presentan problemas y dificultades de carácter económico, en la salud, sociales, Padre, espirituales, mentales, psicológicos, Padre, sabemos que tú nos puedes dar sanación. Te pedimos en este momento por todas aquellas personas que necesitan de tu sanación, Padre. Queremos pedir para que tú coloques en nuestro corazón ese deseo de ser una iglesia llena de fe, llena de amor, una iglesia que lleva fruto, una iglesia que crece espiritualmente en ti. Queremos pedirte, Padre, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que podamos cultivar cada uno de nosotros los frutos del Espíritu, que podamos ayudarnos, protegernos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros como tú lo mandaste. Te pedimos todo esto, Padre, y te agradecemos porque desde ya, pese a que nosotros somos polvo, tú nos estás escuchando. Te pido, Padre, que prepares nuestros corazones para el mensaje que vamos a escuchar a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy, Pasos de Fe. Hola, mi nombre es Charles. Y yo soy Lara. Nosotros somos misioneros adventistas. Sin embargo, hasta el año 2018 yo era abogado y Lara durante 12 años fue kinesióloga y tenía una clínica en el sur de Brasil. Yo siempre tuve en mi corazón el deseo de ser misionera, pero Charles estaba un poco reacio al respecto. Entonces yo oré mucho y, gracias a Dios, el Espíritu Santo tocó su corazón para que aceptara su llamado.
Fuimos invitados por la Adventist Frontier Missions, que es una agencia adventista de misiones, por lo que fuimos a servir al otro lado del planeta, en una pequeña isla llamada Papúa Nueva Guinea, donde trabajamos al interior de la isla con la tribu de Gogodalas, que son ex caníbales. En Papúa Nueva Guinea tuvimos muchas historias fantásticas, pero la que más nos marcó fue la historia de Adi, un nativo cuyo hijo fue mordido por una serpiente negra. Papúa Nueva Guinea, así como su vecina Australia, es un lugar lleno de animales venenosos, y la serpiente negra, o Papúen Black, es uno de los más venenosos del planeta. Esta serpiente negra asusta a todos los lugareños. Me acuerdo bien del día que esto ocurrió. Adi y yo estábamos trabajando alrededor de nuestra casa cortando el pasto, cuando oímos un alboroto en medio de los árboles que estaban en dirección al poblado donde vivían. Yo vi de lejos a la esposa de Adi corriendo con el niño en sus brazos. Ya estaba desmayado, casi sin vida, y al aproximarse a nosotros nos sorprendimos al saber que no había a dónde ir en busca de socorro. Nuestro piloto de barco no estaba allí aquel día, no había a quien pedirle ayuda, y nuestra única y primera alternativa fue orar pidiendo la intercesión de Dios en la vida de aquel niño. Yo les pedí permiso a los padres y tomé al niño en mis brazos, y le pedí por favor a Jesús que salvara al hijo de Adi. Y durante toda aquella noche pedimos que Jesús operase un milagro en la vida del niño. Al otro día en la mañana, Adi vino a trabajar. Como de costumbre, me saludó, tomó sus herramientas para empezar a cortar el pasto, y yo no sabía qué preguntarle porque tenía casi la certeza de que el niño había muerto, aunque había orado con fe a Jesús. Cuando le pregunté a Adi, abrió una sonrisa y dijo: Charles, ayer le pedimos ayuda a Dios, no hay de qué preocuparse, mi hijo ya está bien, incluso anda jugando con otros niños. Esa fue sin duda una de las experiencias más increíbles que tuvimos, y por la gracia de Dios, aquel niño fue salvado por Jesús. Al regresar a Brasil, podríamos haber vuelto a nuestra vida de antes, yo como kinesióloga y Charles como abogado, pero sería imposible después de todo lo que vivimos. Además, se nos presentó la mayor misión de nuestras vidas cuando nació nuestra hija Martina, que fue concebida en el campo misionero y nacida aquí en Brasil. Actualmente vivimos en el sur de Brasil, donde estamos estudiando en el Seminario Teológico del Instituto Adventista Paranaense y nos preparamos para servir a Dios a tiempo completo. Ustedes vieron que la oración fue fundamental para nosotros, incluso antes de ir al campo misionero, cuando Lara oró incesantemente para que eso sucediese, y allá también, en esta historia y decenas de otras, cuando Jesús personalmente nos salvó y salvó a nuestros amigos nativos. Nuestro deseo para ti y también nuestro desafío es para que tú uses la oración a tu favor y en favor de otros, para que el mismo Jesús también te salve a ti y a los que te rodean. El trabajo realizado por los misioneros alrededor del mundo solo es posible porque usted, mi querido hermano, ha sido fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Como todos los sábados, tenemos la oportunidad de agradecerle al Señor y de poder devolverle todas las cosas que Él nos ha dado a través de los diezmos y las ofrendas. Les dejamos aquí abajo la información para que puedan hacer sus transferencias a la cuenta corriente del Banco de Chile, que es la 929-1301. 929-1301. Y con eso vamos a alabar a nuestro Dios cantando el himno 157, Majestad. Majestad,
preparada para que ustedes puedan prestar atención y puedan conocer también lo que hoy y el mensaje que hoy yo les traigo. La historia de hoy se trata sobre nuestra amiga y hermana Elena de White. ¿Saben? Ya han escuchado un poquito sobre ella, supieron también el accidente que tuvo que se les contó hace unos sábados atrás. Y hoy yo les traigo una historia ya de un poco cuando ella estaba más crecida. Saben que sus padres y ella recibieron una invitación especial de un hermano que se llamaba Otis. Él los invitó a Elena en específico a que pudiese ir a su ciudad a hablarle a los hermanos de Jesús y de las visiones que ella había tenido. Elena y Sara entonces partieron a esta ciudad, que era Boston. Pero de camino y antes de irse, Elena en un culto familiar recibió una visión en que se le mostraba que ella no tenía que ir a Boston, sino que tenía que ir a otra ciudad. Entonces se propusieron a ir a esa ciudad y llegaron entonces. Fue allí que encontraron a una multitud de hermanos que estaban reunidos todos adorando a Dios y querían entonces también escuchar lo que Elena podía decir para ellos. Fue así entonces que en el culto de la tarde se reunieron y fue el momento entonces de orar y Elena iba a orar cuando en eso, niños, Elena entró en visión. Y comenzó entonces a dar a todos los que estaban ahí, a todos los presentes, palabras de esperanza, de aliento para los que estaban ahí. Saben que todos quedaron así impresionados porque no habían visto a Elena entrar en visión. Y Elena decía muchos testimonios, muchas bellas palabras para los que se encontraban ahí. Fue entonces que a uno de los hermanos se les ocurrió pasarle una Biblia a Elena, dejar frente a ella una Biblia abierta. Y fue entonces inmediatamente que Elena agarró esa Biblia en visión y comenzó también a buscar pasajes y a decir palabras entonces a los hermanos. Pero un hermano no creía en ello, porque Elena estaba ahí con la Biblia. Saben que ella levantó la Biblia con un bracito sobre su cabeza y con el otro buscaba los pasajes y caminaba de un lado a otro en la sala diciendo estas palabras. Entonces uno de los que estaba ahí no quiso creer en lo que estaba pasando y dijo: yo no creo que lo que ella esté diciendo y los versículos que ella esté diciendo sean correctos y que también lo esté buscando. Así que él agarró una silla, niños, y se subió sobre esta silla y dijo: no, yo tengo que confirmarlo. Y empezó a ver que lo que Elena decía era exactamente lo que también estaba buscando sobre su cabeza en la Biblia. Entonces quedaron todos súper asombrados porque imagínense, la niña de la que nosotros habíamos estado hablando, que ellos también conocían que estaba débil porque había recibido esa pedrada, estaba accidentada, estaba ahora con una Biblia pesada sobre su cabeza, además diciendo los versículos que ella no alcanzaba a ver. Entonces entendieron también que Dios estaba con ella. ¿Saben, niños? Esta Biblia no solo era una Biblia cualquiera, así como la que ustedes tienen. Esta Biblia era muy pesada, pesaba 8 kilos. Imagínense ustedes, niños, sostener una Biblia por media hora de 8 kilos. Yo creo que ni la que tenemos en nuestra casa, que no son tan pesadas, podríamos sostenerla por tanto tiempo como hizo Elena en ese momento. Pero, ¿saben? Ella pudo. Y les cuento que esa Biblia también está hoy, existe, no se ha perdido. Está guardada en un centro especial. Está en el centro White de la iglesia de Maryland en Estados Unidos. Ahí se encuentra esta Biblia y está para exhibición también para que uno la pueda ver, y además hay una réplica, niños, para que ustedes, si en algún momento quieren viajar con su familia, puedan tomar esta Biblia del peso de 8 kilos para que vean qué fue lo que sostuvo en ese momento nuestra Elena de White. ¿Saben? Ella dio entonces mensaje esperanzador. Las personas que estaban en ese lugar quedaron impresionadas, atónitas de lo que estaba pasando, porque era maravilloso. Elena estaba hablando en visión. Saben que ella duró en visión más de 4 horas aproximadamente, estuvo entre 4 un poquito más de tiempo. Fue una de las visiones más largas que tuvo Elena. Y ¿saben? Esa visión y el mensaje que les dio Elena ese día pudo dar mucha esperanza a los corazones de los que se encontraban ahí. Hoy en día, niños, creer es algo quizás un poco difícil. No es tan fácil. Porque para creer y tener fe en Jesús nosotros necesitamos conocerlo, acercarnos a Él. Es por ello que hoy yo los invito a que ustedes se puedan acercar
a Dios, que puedan buscarlo, tener curiosidad en Él, para que así también creer en Él se nos haga más fácil y no tengamos tanto miedo y seamos tan incrédulos ante algunas presentaciones de nuestro Dios. Hoy yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, niños. ¿Ustedes creen en Jesús, en nuestro Salvador, en que Él vino y nos vino a salvar? Quiero saber, ahí si es que es verdad que creen, confirme también en sus casitas. Y es por ello ahora entonces que, si es así, yo quiero invitarlos a que ustedes puedan orar conmigo y que le pidamos a Dios que Él nos permita tener esa fe, nos permita creer en Él y también nos permita hablarles a otros de este bello mensaje. Así que oremos ahora, niños. Amado Padre que estás en los cielos, te quiero agradecer porque tú nos das esta bella historia de nuestra hermana Elena de White, Señor, para poder nosotros reflexionar y ver también la importancia que tenemos como niños en la iglesia. De forma especial te quiero agradecer porque tú permitiste que Elena ahí abriese su palabra y hablase a otros este mensaje de esperanza. También te quiero pedir que tú nos ayudes a abrir nuestras Biblias, nos des la curiosidad y las ganas también de buscarte, Señor, diariamente para poder abrir tu palabra y así entregar el mensaje a los que aún no te conocen. Danos fuerza y motivación, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Genial, niños, esta era la historia del día de hoy y ahora prestar mucha atención también al mensaje que hay para los papitos. ¡Nos vemos! Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la
Queridos hermanos y hermanas, un feliz sábado. Es para mí un gusto poder compartir la palabra de Dios en este sábado de mañana junto a ustedes. Soy el pastor Israel Pardo, el nuevo pastor adjunto en el distrito de Concepción Central, y estaremos todo este año compartiendo con la ayuda del Señor, así que ahí tendremos el privilegio de poder conocernos. El día de hoy el mensaje de la palabra de Dios se titula Dos largas noches, porque veremos dos noches importantes en la vida de Jacob que nos dejan una enseñanza sobre lo que hemos venido a hacer. Acabamos de escuchar unas hermosas alabanzas que nuestros hermanos han entonado. Alabamos nosotros a Dios desde nuestros hogares. Sin embargo, a través de estas dos largas noches queremos responder a la pregunta: ¿por qué alabas tú? ¿Por qué alabo yo? ¿Por qué alabamos? Y para eso vamos a ir a la Biblia. La Biblia en el capítulo 25 nos habla sobre el nacimiento de dos mellizos. En el verso 19 dice que Isaac y Rebeca tuvieron mellizos. Se le había prometido a Rebeca que dos naciones había en su vientre y que el mayor serviría al menor. Y así ocurrió. Cuando nació Jacob y Esaú, la Biblia dice que el mayor Esaú era rubio y velludo, nació, y luego, tomado del talón del primogénito de Esaú, la Biblia menciona que venía Jacob. Es por esto que a Jacob le pusieron ese nombre, porque Jacob significa aquel que toma el calcañar o que toma el talón. ¿Qué significa esta expresión? Tal vez la expresión tomar del talón nos parece extraña, nos parece difícil de poder comprender por la diferencia que tenemos de tiempo y con la cultura de esa época. Sin embargo, una forma de entender este principio de tomar el calcañar vendría a ser la palabra el usurpador. El usurpador, aquel que toma el lugar de otro. En buen chileno diríamos que Jacob era aquel que aserruchaba el piso, ¿cierto? ¿Conocen esa expresión? Aquel que aserrucha el piso, cuando alguien le quita el puesto a otro, cuando alguien anhela el lugar del otro, a esa persona se le dice que es una persona que aserrucha el piso. Bueno, así podríamos entender de manera más coloquial, ¿cierto?, lo que significa el nombre de Jacob. Y así ocurrió. En el versículo 27 del capítulo 25, la Biblia dice que Jacob compra a su hermano Esaú la primogenitura por un plato de legumbres cuando Esaú venía hambriento del campo. En el capítulo 27 se menciona que Isaac ya era viejo y sus ojos estaban oscurecidos, es decir, estaba un tanto ciego tras su vejez, y tenía que bendecir al primogénito, que en este caso era Esaú, pero Rebeca junto con su hijo Jacob armaron un plan para hacer pasar a Jacob por Esaú, y que así Jacob recibiera la bendición de Esaú. Esaú se entera de esto y la Biblia menciona que sale en busca de su hermano Jacob para matarle. Entonces la madre de Jacob, Rebeca, lo envía a la tierra de sus parientes, a la tierra de Labán. En el versículo 10 del capítulo 28 de Génesis ocurre la primera noche de la que hablaremos. Génesis capítulo 28 versículo 10 dice así: Jacob pues salió de Beersheba y fue a Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Esta es la primera noche en la historia de Jacob. La segunda noche ocurre luego que Jacob se casa con
las dos hijas de Labán, Raquel y Lea. Trabaja Jacob para Labán y en el capítulo 31, versículo 17, luego de haber trabajado por mucho tiempo con Labán, Jacob decide ir a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su padre Isaac. Y ahora él, como primogénito, debía cumplir con el propósito al cual Dios les había llamado como patriarca, como padres de la fe, para ir y tomar posesión de la tierra que él le había prometido a su abuelo. Entonces, la Biblia menciona que Labán, a causa de tener a Jacob allí, era bendecido constantemente. Entonces no quería obviamente dejar a Jacob ir de allí. Sin embargo, en el verso 17 del capítulo 31, la Biblia dice que se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino a todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de las ganancias que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Entonces se va de aquel lugar Jacob, y en el capítulo 32 se entera, mientras va de camino hacia allá, que su hermano Esaú viene a su encuentro. La Biblia dice en el verso 1 así: Jacob siguió su camino y le salió al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó al lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y en el versículo 19 en adelante dice: mandó también al segundo, al tercero envió. La Biblia menciona que empieza a enviar a toda su comitiva, toda su caravana, a sus animales, a sus hijos, a sus siervos, en orden de grupo primero, y él iba a ir detrás de todo ese grupo como una especie de ofrecimiento que le estaba haciendo Jacob a su hermano, a quien había engañado, a quien había usurpado. Y el versículo 21 dice que pasó pues el regalo delante de él, pasó toda la comitiva delante de él, los despidió en aquel lugar y durmió aquella noche en el campamento. Y aquí viene la segunda noche de Jacob, luego de su huida de la casa ahora de su suegro. Una huida que también está marcada por el engaño. En el capítulo 31 usted puede leer que Raquel, la esposa de Jacob, roba a su padre los ídolos de él, los dioses de él. Los esconde debajo del colchón. Le dice a su padre que se encuentra en su menstruación, por eso no puede ponerse de pie. El padre se retira de la tienda y no encuentra los ídolos. Por lo tanto, el padre de Raquel, el suegro de Jacob, se va de aquel lugar sin recibir sus ídolos, puesto que Raquel lo había engañado y ella los había ocultado. Jacob se entera de esto y su corazón se entristece. En el capítulo 32 entonces, luego de esa noche, la Biblia dice que la familia de Jacob y toda la comitiva fue delante de él, y dice que pasó el vado de Jaboc, verso 32. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La segunda noche de Jacob. Jacob lucha con el ángel de Jehová toda la noche hasta que raya el alba. El ángel le dice: déjame porque raya el alba. Entonces, al enterarse Jacob que el ángel con el que luchaba era Dios mismo, era Jesucristo, ¿cierto? Nosotros después entendemos que este ángel de Jehová que luchaba contra Jacob era Jesús. Jacob le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Esta es la segunda noche. ¿Por qué son importantes estas dos noches?
Porque estas dos noches están marcadas por un contexto. ¿Cuál es el contexto o las similitudes que encontramos en la primera y en la segunda noche? ¿Ya logró darse cuenta en qué se parecen estas dos noches en la historia de Jacob? En ambas noches, el concepto de la bendición buscada está presente. Primero, el deseo de Jacob de recibir la bendición está presente. Segundo, en las dos noches están marcadas por la huida. Jacob huyendo en la primera noche en Betel de la casa de su padre porque su hermano lo quería matar, ahora huyendo de la casa de su suegro, puesto que él quería retenerlo allí en el campo. Entonces tenemos, primero, las dos noches están marcadas por la búsqueda de la bendición, la huida y tercero, el engaño. El engaño que Jacob hace a su padre, allí Isaac, allí en la primera huida, cuando llega esa noche en Betel, Jacob sale de allí huyendo porque engañó a su padre. Ahora en esta segunda noche en Peniel, también Jacob huye de su suegro y también termina engañándolo. A lo mejor no directamente, sino indirectamente por el engaño que hizo su esposa Raquel al robarse los ídolos de su padre. Por lo tanto, estas dos noches no fueron cualquier noche, fueron una noche de amargura, una noche sombría de tristeza en la vida de aquel que buscaba la bendición de Dios. Porque su identidad lo seguía. ¿Te acuerdas lo que significaba Jacob? El suplantador, el que engaña. Pero es en medio de estas oscuras noches que Jacob tiene una revelación de Dios. Que Jacob hace un descubrimiento. Y el descubrimiento de Jacob en estas dos noches, veremos que es el fundamento de la alabanza. Explica por qué hemos venido esta mañana de sábado a través de nuestras pantallas a alabar al Señor. El primer descubrimiento en Betel de aquella noche se encuentra en el capítulo 28, versículo 16 de Génesis. En esta noche dice la Biblia que cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está aquí, en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cuál es el descubrimiento entonces que tiene Jacob en esta primera noche? Noche marcada por la búsqueda de la bendición, la huida y el engaño. Jacob descubre que la presencia de Dios se hallaba en ese lugar donde dormía Jacob y donde tuvo ese sueño de esa escalera, donde ángeles de Dios subían y bajaban. Por lo tanto, la primera noche, Jacob descubre la presencia de Dios con él. La segunda noche, en el capítulo 32, también está marcada por esta presencia de Dios. Dice el versículo 30, Jacob llamó Peniel a aquel lugar, el lugar donde luchó contra el ángel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por lo tanto, en la primera noche y en la segunda noche, Jacob descubre algo. ¿Qué es aquello que descubre Jacob? Que la presencia de Dios está allí con él. Primero a través de un sueño, segundo a través de una lucha cara a cara con el ángel de Jehová. ¿Te has puesto a pensar? Si Dios no existiera, si no se nos revelara la presencia de Dios, si a través de este libro santo tú y yo no supiéramos que Dios está presente, por ejemplo, en las horas del sábado, ¿tendría sentido la alabanza?
Yo creo que no. ¿Por qué alaban los ángeles en el cielo al Señor? Porque Él está allí. Los otros son motivos para alabar, pero el principio fundamental de por qué alabamos es porque Dios está allí. Los milagros, las bendiciones, la protección, todas las otras cosas son consecuencia de la presencia de Dios con nosotros. Por lo tanto, en estas 2 noches, en Betel y en la noche en Peniel, Jacob aprende que la presencia de Dios estaba con él. En medio de su vida, en medio de su engaño, en medio de la búsqueda de su liberación y de su bendición, Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Este es el principio básico de la alabanza. ¿Por qué has venido a alabar? ¿Por qué cantas al Señor este sábado? ¿Por qué has venido a oír su palabra? ¿Cuál es la razón que debe mover nuestros corazones? Hay una serie de motivos. Alguien está triste, necesita consuelo. Alguien necesita conocer de Dios. Alguien necesita cargar espiritualmente sus baterías. Sí, esas cosas son importantes, pero no es lo esencial del sábado. Lo esencial del sábado y de la alabanza que brindamos a Dios en este día es que Dios está entre nosotros. Yo lo creo así. Su presencia está entre nosotros. Es como cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto y la columna de fuego descendía y todo el campamento la veía porque sabía que allí estaba la presencia de Dios. Sin esa columna de fuego, sin la presencia de Dios, el tabernáculo no servía para nada. El tabernáculo de reunión pierde su sentido si Cristo, si Dios no estaba allí. De la misma manera, hoy día sábado, ¿tendrá sentido o perderá sentido si Dios está contigo y tú tienes conciencia de la presencia de Dios? Jacob, por su temor, por su huida, por su engaño, no comprendió en la primera noche que el Señor estaba ahí. En la segunda noche, al final de la lucha solo, reconoce que había visto a Dios cara a cara y había vivido para contarlo. ¿Te das cuenta cómo Dios quiere revelarse a Jacob? Cómo Dios quiere mostrarle a Jacob que la verdadera bendición que él buscó durante toda su vida era Él. Era su presencia. Era que Él estaba junto a él. Este es el principio del temor de Dios. Saber que el ojo del Señor está constantemente junto a ti. Saber que vives constantemente en la presencia de Dios. Por eso la alabanza no es un canto en específico, un momento, un lugar. Nuestra vida debe convertirse en una vida de alabanza a Dios, porque Él está aquí. Job lo dice en el capítulo 42. Luego de haber pasado todo lo que pasó, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los ángeles en el cielo alaban a Dios diciendo: santo, santo, santo. Y cuando Isaías los ve parece que no dicen otra cosa más que santo, santo, santo. ¿Por qué todo el tiempo alabando? Cada vez que usted ve los ángeles en el cielo, una imagen de los ángeles en el cielo en la Biblia, ellos siempre están alabando, constantemente están alabando. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Cada vez que usted ve Apocalipsis, ve los ángeles en el cielo alabando al Señor. Cada vez que se ve el trono de Dios, ese trono de Dios está rodeado de alabanza. Bueno, ellos están delante de la presencia de Dios. Y solo ese motivo,
Solo esa razón les hace alabar constantemente. Cuando se apaga la alabanza en el pueblo de Dios, cuando tú y yo dejamos de alabar a Dios en nuestra vida, se debe a una sola razón, un solo motivo. Hemos dejado de pensar que vivimos en la presencia de Dios. Dejamos de lado a Dios. Por eso lo primero que ocurre cuando alguien se aleja de Dios, ya no quiere alabar, ya no quiere ir al templo. Se pierde el gusto por estar en la presencia de Dios. Lo primero que va a ocurrir cuando tu corazón se aleja de Dios es eso. Por lo tanto, la alabanza resulta ser también un termómetro de nuestra vida espiritual. Hermano y hermana, quiero invitarte este sábado a poder darte cuenta de la presencia de Dios junto a ti. Dios está con nosotros. Hoy es sábado. Tal vez estás haciendo tus cosas en la cocina. Tal vez saliste a la terraza, al patio y estás escuchando este sermón. Pero yo quiero invitarte a que te detengas. Anda al sillón de tu casa, siéntate. Como si estuvieras en la iglesia. Tu casa se convirtió en el templo ahora. Alabaste al Señor y estás en la presencia de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Incluso ahora que estamos de manera online, remota, en que a lo mejor ustedes están viendo la predicación, pero el predicador no te está viendo a ti. Dios te está viendo. Los distintos lugares donde se reúnen hermanos y hermanas a escuchar la palabra de Dios. Estamos en distintos campamentos, pero estamos alabando a Dios. Esto sentía el corazón de Daniel cuando alababa mirando hacia el templo. Sabía que allí estaba la presencia de Dios. Y sabía que en distintos lugares donde estuvieran exiliados, donde estuvieran cautivos, los israelitas tendrían una alabanza común. Lo importante no era que el templo estaba en cierta dirección. El templo mismo era una manifestación visible para el pueblo de Israel, una marca distintiva de la alabanza a Dios, de la presencia de Dios. Alababan hacia el templo porque ellos tenían marcado que allí, en ese templo, estaba la presencia de Dios. No era simplemente porque miraran al templo como si fuera una especie de grutita, como muchas religiones, ¿cierto? O un santo. No, ellos miraban al templo porque sabían que en ese lugar yacía la presencia de Dios. Y todos cuanto alababan, sus corazones se inclinaban hacia la presencia de Dios, en dirección a la presencia de Dios. Por eso Daniel oraba con dirección a Jerusalén, donde estaba el templo. El templo está cerrado ahora. Pero hay un santuario en el tiempo en el que tú y yo estamos. Es el Shabbat. Es el sábado. Hoy, sábado, alabemos todos juntos al Señor. Él está aquí. Cuando se puso el sol ayer viernes, Él vino para estar con nosotros. Va a estar todo este sábado con nosotros. Aprovechemos su presencia entre nosotros. Alabemos al Señor. Alabémoslo, porque Él está aquí. Vamos a orar. Nuestro Dios amado, gracias por la maravillosa revelación del sábado, porque esta nos muestra que tu presencia yace entre nosotros. Gracias por el Santo Espíritu, por la persona del Espíritu Santo que se mueve en nuestros hogares, porque sabemos que si Él está en nuestra casa, Dios está allí. Dios está aquí. Señor, que este y todos los sábados sean así
para la Iglesia Central de Concepción. Que desde los más pequeñitos a los más grandes puedan habitar en tu presencia y vivir para alabarte. Señor, las 2 noches de Jacob le enseñaron eso. Pese a su engaño, a su ida y a su temor, la mayor de las bendiciones que Jacob pudo recibir era la presencia de Dios junto a él. Era que Jehová estaba con Jacob en el campo, en el pastoreo de las ovejas de su suegro. Jehová estaba con Jacob. En Betel, en aquella noche de la huida solo, Jehová estaba con Jacob. En aquella noche en Peniel, cuando luchó con el ángel, cuando tenía temor por encontrarse con su hermano, Jehová estaba con él. Y aquella noche entendió Jacob, allí en Peniel, que ese era el motivo de la alabanza, que esa era la bendición que tanto había buscado. Señor, una apertura de conciencia a tu presencia es lo que nosotros hoy día necesitamos para ser bendecidos en este sábado y poder alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso sábado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta este punto, hasta el final del programa. Y los esperamos el próximo sábado. Un gran abrazo. Chao, chao.